Hola, mi nombre es Arián Fernando Arriaga Alcántara y este es el video explicativo de la reflexión final hecha para la materia de Programación de Estructura de Datos y Algoritmos Fundamentales Grupo 1. La situación problema de esta materia consiste que en marzo de 2021 fuertes vientos azotaron a la embarcación llamada Evergreen que atravesaba el canal de Suez, entonces quedó embarcada en ese canal durante 6 días y se estima que las pérdidas fueron millonarias, lo cual mostró la necesidad de software que permita llevar un mejor control de los productos que pasan por puestos, creando la necesidad de recopilar y procesar información. Ahí es donde intervienen todas las estructuras de datos vistas a lo largo del curso. Para ejemplificar esta situación problema se desarrollaron 5 actividades integrales, las cuales tienen que ver con la premisa inicial. La actividad integral 1.3 consiste en primero filtrar una lista de barcos y después sortearla y por último imprimir esta lista de barcos en base a su orden de fecha de llegada. Para poder lograr esto, lo que primero se hizo fue filtrar en base a su prefijo de ubicación que tenían estos barcos, para después en el proceso de sortear, que sean menor la cantidad de dichos barcos y que la complejidad sea menor y tener un programa más eficiente. Los datos que se obtuvieron de un TXT fueron recopilados en objetos del tipo barco. Se crearon objetos del tipo barco y después se hizo un vector de barcos después de que se filtrara toda la información. Se decidió utilizar objetos del tipo barco porque la información que tenían los barcos era demasiada para tenerlas sin relación. Entonces decidió relacionar esa información a través de atributos que tendría un barco. Y simplemente a la hora de comparar, utilizando el algoritmo Quicksort, se compararon las fechas transformadas en números que tenía cada objeto del tipo barco. Entonces se realiza este sort comparando estas fechas y se manda a imprimir con una función o un método del objeto que manda a imprimir la información necesaria. La complejidad total de esta solución resultó ser de O de n al cuadrado, ya que esta era la complejidad más alta alcanzada, que fue por el proceso de filtro y agregar inserción de barcos al vector. Una posible mejora de solución es implementar listas doblemente ligadas, ya que con esta implementación, la inserción de los barcos a un vector, o en este caso la lista doblemente ligada, sería de O de 1 en vez de O de n y bajaría considerablemente la complejidad. Para la actividad integral 2.3, lo que se realizó fue que primero se filtraba la lista de los barcos que se recibía de un TXT por sus UBIs y después pues simplemente se hacía lo mismo, se pusheaban en, en objetos del tipo barco hacia una lista, en este caso era una lista ligada, y se realizaba lo mismo de un sorteo utilizando la función sort que tiene esta lista para después imprimir la información. Para lograr esto, con la función sort, pues simplemente se hizo un overloading de los operadores del tipo barco, para así cuando se le pasan estos objetos del tipo barco y se le pone punto sort a la lista de objetos del tipo barco, pues simplemente hace la comparación de los valores que queremos, que en este caso otra vez son las fechas transformadas en números. Después se utilizó un vector para imprimir los meses los meses de los barcos, el número del mes y la cantidad de barcos que había en dicho mes. La complejidad de estas soluciones de O de n de log de n. Esto es debido a que esta es la complejidad más alta alcanzada, que fue la de la función sort de las listas. Una mejora posible es utilizar maps en vez de vectores para los meses de los barcos, ya que se requiere un número y un mes, entonces se ligan esos dos valores con unos maps. Para la actividad 3.4, básicamente se necesitaba minimizar el número de comparaciones para mezclar pedidos de vacunas contra el COVID, siendo representadas por listas y sus tamaños de dichas listas u órdenes. Y lo que fue haciendo en esta solución fue la secuencia de mezclas y comparaciones en órdenes de la más pequeña a la más grande. Es decir, se comparan las dos órdenes más pequeñas y luego se genera otra lista que son las dos mezcladas y esa se vuelve a ordenar con la más pequeña y la más pequeña y se va haciendo más grande, ¿no? Pero eso hace que el número de comparaciones sea el mínimo y tendrán el tamaño de la sumatoria al final de cuentas. Entonces, pues sí, básicamente se hizo esta comparación con listas
Y para poder lograr esto se utilizó heaps. En este caso se utilizó un min heap, donde siempre se tenga a la raíz la cantidad más pequeña, o en este caso la orden más pequeña, y es la que se utiliza con un top, un front, y pues simplemente se saca ese valor, se compara con otro valor, se agregan al heap, y así va funcionando para que se siga trabajando con los valores más pequeños y se asegure la complejidad total de esta solución es de O de n log n, siendo esta la complejidad más alta debido al proceso de remover y añadir elementos en el heap, ya que el proceso de insertar un elemento en el heap es de O de log de n, y como se tuvo que utilizar, recorrer todos los elementos en el heap, que son n, la cantidad de los pedidos se representa por n, pues se tiene esa complejidad. Esta solución, la verdad, estuvo muy completa y con una eficiencia bastante buena, pero se podría implementar funciones que hagan ya la comparación entre dos pedidos y pues implementar objetos que tengan atributos relevantes al problema. Para la actividad 4.3, básicamente lo que se tenía que hacer era desarrollar un grafo construido a través de un input que tiene los vértices y uniones correspondientes a las que el problema modela. En este caso fue construido por los puertos, ya que se tenía un mapa de puertos y se necesitaba saber a qué lugares se podían recorrer desde cierto puerto. Entonces cada puerto tiene conexiones y se representó este mapa, este modelo a través de grafos. Entonces lo que se utilizó para recorrer el grafo era un BFS. Esto se debe a que primero recorre todos los vértices que colindan con el punto inicial, después se procede a los nuevos vértices previamente recorridos. Para complementar este BFS se utilizaron dos queues, uno que tiene el registro de puertos como strings y otro queue que tiene el registro de movimientos restantes que tiene de recorrido. Entonces el problema era que tenías un puerto y tenías un número de movimientos que se podía hacer. Entonces te decía, sin tocar otras o sin otra vez recorrer el mismo puerto en un grafo, hasta dónde puedes llegar, hasta qué puerto puedes llegar con cierta cantidad de movimientos. Entonces se utilizó esta función BFS, que funciona a través de un ciclo while, que cumple la condición mientras el queue de strings no esté vacío, entonces nuestro ciclo funcionará. Y dentro de este ciclo se tiene la función de si el número permitido de puertos se ve superado por la cantidad de saltos que ya se hizo, pues se rompe el ciclo. Y pues si no se hace si no se rompe este ciclo, significa que hay más saltos por hacer, y pues si este vértice fue recorrido, pues se agrega a un set del valor string del vértice o del puerto actual, y una vez terminado el ciclo, se regresa a la longitud de este set. La longitud de este set, pues son los puertos que han sido recorridos, y simplemente se resta esta longitud con la cantidad total de puertos para saber los que no han sido recorridos por ese barco, y se imprime ese resultado, que al final de cuentas eso es lo que pide el problema, la cantidad de puertos que no pueden ser recorridos desde un puerto. La eficiencia de la solución es de O de n más m, donde n es la cantidad de vértices que se tienen, es decir, la cantidad de los puertos, y m es la cantidad de uniones o conexiones que existen entre estos. La mejora de solución simplemente es utilizar un pair en vez de dos queues donde se tenga la cantidad de saltos y los puertos, pues que se tenga un pair de string y int. La actividad integral 5.2 consiste en pues simplemente que se tiene un map, se tiene una estructura, se tiene una cantidad de palabras, se tiene un diccionario donde cada palabra tiene un valor económico, y se le da una descripción del trabajo de un empleado en una empresa. Entonces esta descripción, si tú encuentras esas palabras, tienes que agregar, eh, tienes que agregar el valor que tienen esas palabras. Entonces lo que se hizo fue la implementación de mapas donde se agregaba este diccionario, donde se tenían las palabras y un valor de ints, y pues simplemente se tomaban a las palabras como las claves y los valores o el precio de estas palabras como los valores. Más bien, las palabras eran las claves y los precios eran los valores. Entonces se inserta en un mapa y simplemente se compara con cada palabra que hay de la descripción, y si se observa esa palabra como una clave dentro del mapa, se busca su valor y se va añadiendo hacia un acumulador y simplemente se imprime.
la mejora posible a estas soluciones, simplemente que se reemplace la parte donde se va haciendo cada comparación de la descripción por una función, haciendo el código más sencillo de leer y más simple y apto para la reutilización. Y pues, en conclusión, aprendí mucho en este curso, fue de vital relevancia para mi desarrollo como ingeniero en tecnologías computacionales, eh, ya que ahora entiendo más sobre la complejidad de mis programas, y entiendo cómo hacerlos más efectivos y el cómo estos modelos son de vital importancia en día a día y que se resuelven con estructuras de datos que hemos visto. Entonces, esto me permite modelar situaciones de la vida real de forma eficiente y precisa y que puede ayudar al bienestar del pueblo.